Buenos días, creo que este paisaje está mucho más europeo, querías decir europeo. Dejamos toda la parte asiática atrás, sudeste asiática, y estamos en Europa y vamos a estar varios días, incluso meses, por Europa grabando en muchos lugares. O sea que si no han visto lo de Asia, no sé qué están haciendo en Europa. Mentiras, pueden ir a ver todo el canal que tenemos. Pero hoy vamos a recorrer un lugar increíble de España. No sé si lo conocían, pues es el pueblo más visitado, que recibe más de 1 millón de visitantes al año. Me imagino que ya lo vieron en el título, Toledo. Hoy vamos a pasar un día completo en este pueblo que está lleno de historias, casas bonitas, calles impresionantes y un montón de cosas por contar. Así que vengan. Obviamente este pueblo no lo voy a recorrer solo. ¿Viene con quién estamos? Yo sí salgo. Sí. Ah, sí, ahí estoy. Hola. Estamos muriendo de calor, pero promete muchísimo Toledo, se ve espectacular. Yo ya había venido hace varios años, pero no me acuerdo de nada, porque fue algo express. ¿Tú ya habías venido acá, no? No, jamás en mi vida. Vamos a ver qué tal. Primera vez de Manu, segunda de Cami. Bueno, nosotros llegamos a la terminal de transportes principal y vemos Toledo como sobre la montaña. Dice Camilo que hay unas escaleras eléctricas que nos suben a esa parte superior donde está toda la magia de Toledo. Vamos a ver. Estas escalas son nuevas porque cuando yo vine a mí no me tocó. Yo vine más o menos en 2017, 2018 y no me tocaron. A mí me tocó caminar demasiado desde la estación del Renfe hasta llegar al centro de Toledo. Creo que voy a investigar hace cuánto se hicieron estas escalas eléctricas y les pongo acá el dato. Por su patrimonio arquitectónico y cultural, en 1986 Toledo fue mencionado como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Toledo es una de las ciudades más soleadas de España. De hecho, ocupa la posición número 3 después de Huelva y Málaga, con 3040 horas de sol. Y créanme que se nota, en verano van a sentir mucho el sol, así que mucha agua, ropa cómoda para que no se les vuelva un infierno recorrer Toledo. En este momento tenemos 37 grados de temperatura, siendo las 12:15 del día. 37 grados, es fuerte, con una sensación térmica más o menos de 40. Ya saben cuando les decimos que es una de las más soleadas. Toma que toma. De hecho, esta ciudad es muy bonita, muy turística, recibe muchos turistas, como les dije ahorita. Está la plaza central y van a ver que en cada esquina hay mucha gente con sus sombrillas para hacer free walking tours. También está el famoso bucecito que es hop on hop off, que te da el recorrido por la ciudad y te puedes bajar donde quieras. Hay muchas opciones y creo que se dieron cuenta hace muchos años que tenían muy buenas oportunidades de aprovechar el turismo acá y lo hacen muy bien. Creo que es responsable, se puede hacer de muchas maneras, hay muchas cosas por visitar, pero si me preguntas a mí, creo que perderse por sus callecitas, encontrar, buscar como lugares principales, ir recorriendo por todos lados, es la magia de recorrer Toledo. De hecho, esta es la plaza de Socodaver, donde pasaba la vida pública, es decir, lo más importante que pasaba en Toledo. Entonces acá habían corridas de toros, fiestas, pero también había algo muy fuerte que eran ejecuciones, torturas y muertes dentro de la plaza cuando tenían que juzgar algo. Y no podíamos dejar de lado también los ahorcamientos que sucedieron mucho en la Edad Media, cuando se tenía que juzgar a algo o cuando había un juicio por parte de quienes mandaban. Cervantes es súper importante para Toledo porque de hecho en el Quijote se menciona muchísimo de su ruta, de su viaje, varias veces que pasa por Toledo. Entonces aquí tienen una escultura para Cervantes porque le ha dado cierta importancia también en la literatura a la ciudad de Toledo. Miren a Cervantes en todos los detalles, está como en esto, no sé cómo llaman esto, lo que es de que los carros no se monten a la acera, está ahí marcado, wow. Se van a dar cuenta cuando vengan que los souvenirs y las tiendas en general están muy ambientadas con armas y con todo ese estilo medieval, y es porque aquí se hacían y se fabricaban muchísimas armas en esa época. Eran especialistas en navajas y espadas. Entre más vamos entrando como por las calles tradicionales, lo que más se ve es la comida típica española en términos de jamón ibérico, como todos esos madurados. Hay en forma de bocadillo, que es como así en ese pan francés así súper duro, pero que es delicioso también. Mucho tinto de verano, mucha sangría, y en los restaurantes más sofisticados lo que creo que podría ser el plato típico de Toledo es el rabo de toro, porque lo he visto en todos los menús. Otra de las paradas obligatorias en Toledo es la Catedral Santa María de Toledo, que es la principal, o la catedral número 1, que obviamente es de religión cristiana. Vamos a entrar a ver qué tal es por dentro. Dicen que es una auténtica locura arquitectónica, esperemos que sí.
Toledo es conocido también como la ciudad de las tres culturas o las tres religiones, porque en la Edad Media convivían los cristianos, los musulmanes y los judíos en el mismo sitio. Obviamente después de muchas guerras, de todo lo sucedido, al día de hoy lo que más predominan son los cristianos. De hecho, la mayoría de las iglesias hacen referencia o son para esa religión. Hay otra manera de darnos cuenta de cómo convivieron estas tres religiones y es por medio de su arquitectura. Puedes encontrar arquitectura de cristianos, arquitectura musulmana o arquitectura de judíos. Por ejemplo, el día de hoy puedes ir a visitar el barrio judío hacia allá, que vamos a ir en este momento. Amor, ¿dónde llegamos? A mi restaurante Surprise. ¿Cuándo lo abres? Próximamente pongan de a 20 euros aquí para que yo pueda abrirlo. Por todo el barrio judío van a encontrar estos azulejos que hay 3 estilos diferentes y todos son representaciones de cosas importantes para ellos, como por ejemplo el candelabro del menorá. Algo que también es muy particular de Toledo son sus calles subterráneas. Se sabe que hay toda una red de túneles por debajo de la ciudad, en cierta medida accesible, pero también que hace pensar a mucha gente de todo lo que hay detrás, que en algún punto sirvió para que en la época de la Inquisición la gente escapara, también que permitía llegar a otros lugares secretos de la ciudad, e incluso hablan de tesoros secretos, así que eso hace parte de mucha fascinación que la gente tiene por descubrir esa parte secreta de Toledo. ¿Qué es? ¿Qué es? Granizado de sangría. Sí. ¿A ti te gusta? Yo creo que Prueba. no tomas café, no te puede gustar. Oh, ¿Quieres uno? hagamos uno. ¿Me das uno, por favor? Ah, tú no me vas a invitar, Sugar pues. daddy, dame la plata. O sea, yo pago. Yo soy generadora de riqueza y tú me la pasas porque tú tienes la caja menor. Gracias, yo te voy a pagar. Si quieren comer buena sangría, cuando vengan a Toledo, vean. Tolétanos. Te están suscribiendo y tú no te has suscrito. ¿Qué pasa? Eso somos. Ustedes, gracias. Recomendados. Sí, Granizado de sangría. Gracias. Publicidad no pagada. ¿Recuerdan hace 10 minutos que me dijo que no iba a tomar absolutamente nada de mi sangría? No me ha dejado ni cogerlo. No me ha dejado ni Me la estoy cogerlo. teniendo, me tienes ya la mano Sí, congelada, sí, cógelo, pues. me imagino. Hay varias cruces como esta por todo Toledo. Mentiras que por todo Toledo, no, por algunas partes de Toledo. Y esto simplemente quería representar que cuando la gente estuviera pasando por estas calles, entendiera que este era un lugar santo, donde había que hacer silencio, donde había que guardar respeto. Normalmente, si ven estas cruces, eran lugares santos. La siguiente parada es la iglesia de los jesuitas, pero esto tiene una particularidad, es que vamos a ver Toledo desde arriba. Dice que esta iglesia tiene una vista increíble. La entrada no está para nada cara, 4 euros la entrada para los visitantes. Vamos para adentro. Nos esperan 131 escalas hasta la cima para ver toda la ciudad. Confirmo que conocer Toledo es imposible sin internet, oigan, de verdad. Las calles son súper estrechas, esto parece un laberinto, uno cree que se está saliendo de la zona y a veces se está acercando más a donde empezó, o sea, esto es una locura. Así que la salvación sí es el internet, 5% de descuento con KM con pasaporte en Holafly. Como me van a preguntar qué es Holafly, es una eSIM, lo que quiere decir que es una SIM virtual, no tienen que comprar nada físico, simplemente instalarlo con un código QR que leen con su cámara, compran la cantidad de días que necesitan para cada destino y algo que me gusta mucho es que en Europa Holafly funciona completo, es decir, no tienes que comprar una SIM por España, por Francia, simplemente compras por Europa y te va a funcionar en cualquier país. Pues cualquier país de la Unión Europea, aunque en estos días vimos que ya existe una mundial, pero esa no la hemos ensayado. Y contrario a lo que muchas personas hacen, nosotros decimos dejar para el final el puente de Alcántara, que es como decir Alcántara es puente en árabe, y esta era la puerta en la época medieval para los peregrinos, entonces les hacían control de mercancías por acá, justo para ingresar a Toledo, como lo ven por allá.
Atravesando este puente está el río Tajo, que de hecho era un río donde todas las personas en el pasado se venían a bañar, y solamente hasta 1972 que se prohibió completamente la bañada en este río porque estaba completamente contaminado, obviamente porque vienen aguas de arriba, vienen aguas de alrededor como desechos. ¿Y por qué se empezó a prohibir? Porque la gente se estaba empezando a enfermar, se estaba intoxicando cuando venían a bañarse a este río. O sea que hasta 1972 fue la última bañada de una persona en el río Tajo. Hasta acá el video del día de hoy. Por favor, suscríbanse para estos videos increíbles que ahora sí que llevan su rumbo por Europa. Esto lo hicimos al revés. De hecho, nos espera 1 hora de camino hasta Madrid, que es muy fácil venir de Madrid hasta Toledo, en bus, en Renfe, en tren. Hay varias opciones. No les voy a decir eso porque internet está lleno de cómo venir a Toledo. Nosotros venimos en un bus que nos valió como 8 euros por persona, cómodos, 40 minutos y llegas directamente a este lugar. Y hasta la próxima.